qué es la contaminación, ¿no? Cuando decimos contaminación, estamos hablando de ingresar algo a un lugar en donde originalmente no estaba, ¿ok? O no solo que no estaba, sino que también podría ser que estaba en menor cantidad de lo que estamos viendo, ¿ok? Entonces, en términos duros, sería la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio que provocan que no sea, pues que provocan un cambio en ese sitio, ¿no? Ya sea que pueda ser inseguro o que simplemente ya no pueda cumplir con sus funciones ambientales o para su uso en general, ¿no? Y pues este medio que les decía que puede ser contaminado, pues pueden ser varias cosas, puede ser desde un ecosistema hasta incluso un mismo ser vivo, ¿no? Puede acumular en sus tejidos ciertas sustancias, que eso se le conoce como bioacumulación. Para que exista entonces contaminación, tiene que haber un medio que se contamine y tiene que haber un contaminante. Entonces, el contaminante puede ser una sustancia química, puede ser energía, por ejemplo, ahorita vamos a ver diferentes tipos, puede ser sonido, puede ser calor, puede ser radioactividad, puede ser incluso la luz, ¿no? La contaminación se va a considerar siempre como una alteración negativa del estado natural del ambiente y por lo general pues se va a producir como consecuencia de la actividad humana, ¿no? ¿Por qué se considera como consecuencia? Porque bueno, es que si estuviéramos en un ambiente en donde está todo en equilibrio, pues los ciclos bioquímicos se encargarían de que todo circulara normalmente, ¿no? Entonces, la contaminación viene como impacto pues humano, ¿no? Desafortunadamente. Vamos a ver que hay muchas formas, depende del autor, depende del sitio donde lo revisen, pues va a haber muchas formas de clasificar a la contaminación. Vamos a enfocarnos ahorita en hablar de contaminación de acuerdo a los diferentes sitios que afecta o a los diferentes lugares o medios a los que afecta. La contaminación atmosférica, vamos a encontrar alguna sustancia, algún material o incluso energía que pues pueda implicar un riesgo, una molestia o un daño en la atmósfera. Esto no es reciente, ¿no? O sea, estamos hablando que inclusive desde el siglo XVIII, más o menos durante la Revolución Industrial, pues empezaron a haber diferentes procesos en las fábricas. Ustedes saben que en esa época se empezó a desarrollar un avance tecnológico en la producción bastante grande, ¿no? Y entonces pues al empezar a desarrollarse tal vez también el transporte y el uso de combustibles, ¿no? En general, tanto para la industria, como les decía, como para los transportes, pues empezó a incrementar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y de muchos otros gases que son perjudiciales para la salud. Por ejemplo, estamos hablando de compuestos derivados del azufre o también del nitrógeno. Tiene una implicación grande, ¿no? De hecho, la Organización Mundial de la Salud menciona que hay estadísticas fuertes, o sea, estamos hablando que alrededor de 7 millones de personas al año mueren por complicaciones derivadas a la contaminación atmosférica. Imagínate, esto es grande, ¿no? Y pues bueno, la contaminación atmosférica, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en la liberación de sustancias químicas o incluso de partículas a la atmósfera que van a cambiar la composición, ¿ok? Y esto, bueno, al cambiar la composición, acuérdate que nosotros estamos adaptados a respirar la atmósfera como digamos en un estado natural, y pues esto, al cambiar su composición, pues se convierte en un riesgo para la salud de las personas, ¿no? Y en general de todos los seres vivos. Hay diferentes contaminantes, pero hay unos muy frecuentes que se conocen, por ejemplo, como monóxido de carbono, dióxido de carbono. Afortunadamente han cambiado mucho los sistemas de refrigeración, pero anteriormente eran muy frecuentes algo que se llamaba clorofluorocarbonados. Estos estaban, por ejemplo, adentro de los gases enfriadores de los aires acondicionados y de los refrigeradores. Ahora ya se ha cambiado la composición de estos, ¿no? Y pues bueno, también hay un montón de fotoquímicos, como por ejemplo el ozono, el smog, y pues en general hay polvo, por ejemplo, también, que como es tan delgadito, tan finito, por decirlo de alguna manera, pues también puede estar suspendido en la atmósfera y pues causarnos daño. Otro tipo de contaminación es la contaminación hídrica o la contaminación del agua.
Esta pues va a ser nuevamente, como les decía, provocada por las actividades humanas y pues básicamente lo que hace es cambiar características del agua, volviéndola pues digamos peligrosa para nuestro consumo, para la agricultura, para la pesca, ¿no? Para varias actividades, ¿no? Entonces, la contaminación del agua pues viene de diferentes partes, ¿eh? O sea, desde la liberación, por ejemplo, de residuos y contaminantes a través de, por ejemplo, ríos, en donde hay ríos, o, por ejemplo, al infiltrar por el suelo, puede ir por canales subterráneos a través del manto freático y desembocar también en el mar. Hay muchas funciones, ¿no? Pero además, fíjate que también la contaminación atmosférica puede afectar al agua, porque resulta que al haber mucho dióxido de carbono, puede ocurrir una acidificación de los océanos. Entonces también eso puede afectar, ¿no? Y también hay muchos desechos que van a llegar al mar, como desechos plásticos, pues que contaminan diferentes ecosistemas marinos, ¿no? Busquen la palabra microplástico y se van a sorprender de la cantidad de cosas que podemos encontrar, ¿no? Entonces, bueno, el agua entonces es un lugar a donde muy probablemente llegue muchísima contaminación finalmente de todo el planeta, o sea, se está acumulando ahí. Y pues es muy importante tener cuidado con las actividades de desarrollo tecnológico, con la industrialización, perdón, porque usan muchísima agua y además pues generan muchísimos residuos. Entonces, además, estos residuos pueden ir a parar finalmente al agua, ¿no? Por medio de las escorrentías cuando llueve, porque ya están cerca del mar. Entonces, esto es bien importante porque tiene una gran influencia, ¿no? Entonces, pues es muy triste porque podemos encontrar un montón de sustancias que no deberían de estar en el agua, ¿no? Además, hay un proceso conocido como eutrofización, ya lo habíamos platicado en algún momento en diferentes ciclos, y esto es cuando, por ejemplo, se, se vierten a cuerpos de agua, que puede ser interiores, o puede ser que también se viertan al mar desechos con gran cantidad de materia orgánica. Estamos hablando, por ejemplo, de desechos relacionados con granjas, por ejemplo, porcícolas, pero también por ejemplo, drenaje de ciudades o de pueblitos. Y entonces estos drenajes pues tienen gran cantidad de materia orgánica y puede ser que esto cambie la composición del agua donde está y al tener mucha materia orgánica puede haber una proliferación de algas y estas pueden saturar el lugar, consumir todo el oxígeno disponible en esa zona y pues cambiar la composición del agua, ¿no? Entonces esto puede afectar a diferentes organismos, pueden morir por falta de oxígeno porque está siendo consumido por otro organismo que se reprodujo de manera explosiva, ¿no? Entonces, la contaminación hídrica tiene también muchas formas diferentes de abordarla. La contaminación del suelo básicamente es otro tipo de impacto también que podemos encontrar debido a las actividades humanas. Fíjense que el suelo a veces lo vemos como, sí, el suelo, ¿no? Es donde pasamos caminando todo el tiempo, ¿qué tiene de importancia? Bueno, pues el suelo es un gran componente del ecosistema porque pues no solo es un elemento sin vida, ¿no? El suelo, o sea, el suelo sí tiene varios componentes abióticos, pero dentro del suelo también podemos encontrar una gran fauna edáfica, por ejemplo, que son diferentes tipos de animales, insectos en general, y de muchos tipos que habitan el suelo y que ayudan a enriquecer y a completar los ciclos biogeoquímicos. Seguramente recuerdan que hay varios tipos de bacterias en diferentes ciclos que están involucradas en ellos y que son muy importantes y que están en el suelo, ¿no? Entonces, cualquier modificación sobre el suelo, contaminación del suelo, pues impacta directamente en varios ciclos biogeoquímicos, porque el suelo, pues hay algún término que se escucha en el ámbito profesional, por ejemplo, que se dice la calidad del suelo, ¿no? Que son ciertos componentes, que son ciertas concentraciones de algunas sustancias que deben de estar de determinada forma en el suelo y pues que no es así cuando hay contaminación.
Pues porque está asociada a la presencia de diferentes sustancias químicas que originalmente no deberían de estar ahí, ¿no? Podemos encontrar entonces un aumento, por ejemplo, en la concentración de compuestos químicos y esto pues va a cambiar toda su función, ¿no? Podemos encontrar contaminación de tipo sólida, líquida, también o gaseosa que va a impactar a toda la fauna edáfica, a todas las plantas, e incluso a la salud humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunos lugares hay algunos tanques de almacenamiento subterráneo que se pueden romper, la infiltración de pesticidas, también pueden contaminar en exceso el suelo, el alcantarillado puede ser que esté roto, ¿no? Y pues también todos los desechos radioactivos o los desechos industriales también pueden afectar al suelo, ¿no? Entonces, la contaminación de los suelos puede incluso a nosotros afectarnos directamente en nuestra salud porque puede afectar posteriormente a fuentes de agua potable, ¿no? Y entonces aquí se vincula con la contaminación hídrica también. Ahora, pues hay diferentes fuentes de contaminación que pueden ser, por ejemplo, los residuos domésticos, ¿no? Aquí está, en la imagen estamos viendo basura, básicamente, que pues también puede traer la presencia de fauna nociva, como por ejemplo algunos tipos de roedores que pueden ser transmisores o vectores de diferentes enfermedades, ¿no? Actividades industriales, actividades productivas como la ganadería de diferentes tipos de ganado, porcícola, vacuno y demás, y diferentes agroquímicos. Hay otro tipo de contaminación que esa no es muy, hay mucha gente que la desconoce, vaya, que es la contaminación térmica. La contaminación térmica consiste, pues su nombre lo dice, ¿verdad?, en un proceso que altera la temperatura del medio. En esta imagen te estoy poniendo, por ejemplo, la contaminación térmica de un río, del río Connecticut, en donde hay una planta que ingresa agua para enfriar el sistema y cuando sale esta agua, pues como ya enfrió este sistema, pues agarra el calor, ¿no? El calor se transfiere al agua y sale como agua tibia, o sea, más caliente de lo que estaba originalmente. Entonces puede ser que pues se esté generando entonces este cambio artificial de la temperatura y esto pues puede tener efectos negativos para diferentes seres vivos en este hábitat, ¿no? Los cambios de temperatura van a ocasionar un shock térmico, tal vez hayas escuchado este concepto, ¿no? Pues en los diferentes ecosistemas, ¿no? Estamos hablando de que en el agua, si tú le aumentas la temperatura al agua, va a reducir la solubilidad del oxígeno en ella. ¿Qué quiere decir? Que va a haber menos oxígeno en el agua. Entonces, esto tiene un impacto, pero por supuesto, en las diferentes formas de vida este, que están ahí, ¿no? La contaminación térmica también puede ser desembocada, por ejemplo, en la atmósfera. Sin embargo, en la atmósfera, pues se diluye, digamos, el efecto, se difunde el efecto más rápido, entonces no se dispersa, vaya, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros ponemos varios aires acondicionados juntos a nivel industrial, por ejemplo, y se está liberando el calor de ese aire, porque, bueno, sí enfrían por dentro, pero el motor saca un airecito caliente, ¿no? Entonces, este airecito caliente puede afectar el medio atmosférico, sin embargo, bueno, se diluye, se dispersa y pues ya no el impacto ya no es tanto, ¿no? Fíjense que otra que también, esta sí yo creo que la han escuchado más, que es la contaminación acústica o por ruido. Y esta es cuando la contaminación derivada de sonidos altera las condiciones normales del ambiente en una zona determinada. Y esto, pues, no solo es en la ciudad, o sea, estamos hablando de, por ejemplo, en un ambiente en donde originalmente no había, por ejemplo, una carretera, ponen una autopista en donde hay mucho ruido, en donde normalmente no estaba, entonces eso es contaminación por ruido también, ¿ok? El ruido no se acumula, se mueve, ¿no? Tampoco va a estar todo el tiempo como otros contaminantes, pero puede causar grandes daños a la calidad de vida de las personas y de los organismos en general en donde puedan estar. Muy bien, los ruidos pueden ser causados por diferentes fuentes, puede ser el tráfico, como les decía, puede ser la industria también, puede ser locales de ocio, ¿no? Aviones y otros medios de transporte, ¿no? Y esto puede
podría producir, o bueno, está comprobado que produce efectos negativos en la salud auditiva, en la física y en la mental de varios seres vivos, ¿no? Y esto es un contaminante porque finalmente justo eso, ¿no? Justo lo que te acabo de decir, produce estos efectos fisiológicos e incluso en los humanos psicológicos no solo para una persona, incluso para grupos de personas, ¿no? Otro tipo de contaminación es la contaminación visual, también conocida como contaminación estética, por decirlo de alguna manera, y es un tipo de contaminación que parte pues, del hecho de que algo afecta la visualización de un sitio, de un paisaje, afectando cómo se ve de manera estética. Por ejemplo, en la imagen, pues tú estarías diciendo, ay, mira qué bonitos estos arbolitos de aquí, qué bonita la naturaleza, y de repente, ¿no? O sea, sale todo esto, estos cables y es como que, hey, espera, o sea, esto no debería de estar en este paisaje, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, sería pues una visualización, una ejemplificación de contaminación visual. También de repente vas, no sé, en un sendero ecológico y estás viendo, no, pues mira qué bonito la naturaleza y de repente ves un espectacular que no debería estar tal vez ahí en ese paisaje, pues también eso se conoce como contaminación visual, ¿no? Y básicamente es como el abuso de ciertos elementos que alteran la estética, la imagen, tanto rural como urbana, y pues generan a menudo alguna, digamos, situación de sobreestimulación visual pues que es como que están fuera de lugar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y pueden ser carteles, pueden ser antenas, pueden ser cables como los de la imagen, pósters y demás, ¿no? Entonces, incluso, fíjate, esto puede causar también impacto en la salud humana, ¿no? Bueno, en otro ejemplo sería la contaminación lumínica, que pues tengo amigos que son astrobiólogos, astrofísicos, perdón, y ellos tienen todo un tema con la contaminación lumínica, porque es como exceder en luz artificial en un lugar, ¿no? Entonces, esta luz artificial pues va a hacer que los ecosistemas no estén como deberían de estar en un estado natural, ¿no? Existe una definición, digamos, un poquito más específica que digamos que hace incluso referencia a la dirección. Te pongo un ejemplo. Las fuentes de luz, por regulación astronómica, perdón, no deben de estar apuntando hacia arriba, deben de estar hacia abajo. Entonces, hay varios conceptos, ¿no? Tienes un telescopio dentro de la ciudad, no puedes ver por el exceso de contaminación lumínica. Te impide ver bien tus observaciones astronómicas, ¿no? Pero si tú te vas a un lugar a donde no hay tanta contaminación lumínica, pues sí se puede. También, por ejemplo, en los ecosistemas, la contaminación lumínica afecta. Te pongo un ejemplo. En las playas, si tú tienes una casa en el puerto y tienes un foco que da a la playa, puedes afectar la puesta de huevos bueno, la vida más bien de las tortuguitas. Fíjate que hay tortugas que cuando eclosionan, se meten al mar y se guían por la luna, pero porque es un foco que está alumbrando en dirección al mar, entonces se van hacia el mar siguiendo la luna. Sin embargo, a veces hay focos que las confunden y en vez de, ay, mira esa luna y no era una luna, era un foco, entonces en vez de meterse al mar, se van hacia la casa del puerto. Y eso pues las pone a expensas de que se las coma un gato, una gaviotita o algo así, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener en consideración pues estas situaciones, ¿no? Entonces, la contaminación es una situación que nos afecta a todos y que nosotros podemos pues regular ciertas, digamos, condiciones ambientales o condiciones de nuestro entorno que pueda favorecer que no contaminemos tanto. Entonces, no sé si alguno de ustedes con estas definiciones de contaminación me pudiera decir alguna forma que podríamos tener para disminuir nuestro impacto como especie.
Hasta aquí el video, yo soy la bióloga Elena, este es tu canal Aprendiciendo, donde el conocimiento crece. Gracias por vernos, comparte, dale like y recuerda dejar tu comentario, eso nos ayuda mucho.